Hola, ¿qué tal? Un buen día. Vamos nuevamente a seguir avanzando en nuestras equivalencias y hoy tenemos identidades trigonométricas complementarias. Si tengo un ángulo agudo, es decir, que sea menor que 90, pero mayor que 0, podemos tener las siguientes relaciones, las siguientes equivalencias. ¿Sí? También son igualdades, son identidades que ustedes las pueden comprobar sin importar la medida de un ángulo. ¿Sí? Si usted lo reemplaza, se van a cumplir estas relaciones que nos ayudarán posteriormente en la solución de problemas que los vamos a resolver próximamente. ¿Sí? Aquí tenemos relaciones complementarias de ángulos suplementarios de cuando se suma 180 grados o cuando se restan de 360 grados. ¿Sí? Tenemos otras relaciones ya. ¿Qué sucede cuando yo tengo un ángulo negativo? ¿Sí? El seno del ángulo negativo es igual al menos el seno de un ángulo positivo. El coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del ángulo positivo, que lo puede comprobar. La tangente es igual a la tangente cambiada de signo de un ángulo positivo. Cambia de signo aquí la función, acá se mantiene igual. Si recuerda, esta característica sucedía cuando las funciones eran impares. El seno es una función impar y el coseno es una función par. Por eso le va a dar lo mismo, la misma respuesta del ángulo negativo con el ángulo positivo. De la tangente o la tangente también es una función impar. Por eso cambia de signo la función. Tenemos de los ángulos complementarios. ¿Sí? El seno es igual al coseno del complemento. El seno de un ángulo es igual al complemento, al coseno del complemento. Lo mismo el coseno con el seno. ¿Sí? La tangente y la cotangente tienen la misma relación. La tangente de un ángulo es igual a la cotangente de su complemento. Y la secante de un ángulo es igual a la cosecante de su complemento. Como sacamos el complemento, restándole de 90 grados. ¿Sí? Lo pueden comprobar o lo podemos comprobar con las primeras dos funciones. ¿Sí? Le reemplaza y le pone aquí un valor, ya, de 30, 20 o de cualquier ángulo y le va a comprobar que le sale lo mismo. Tenemos aquí otras relaciones en las que aquí está expresado todas las posibilidades, o más bien dicho, la mayor cantidad de posibilidades que puedo utilizar si es que aparece el seno. ¿Sí? Vamos a irlo describiendo. Aquí tengo el seno de la suma de ángulos, ¿sí? Que es igual a esta equivalencia. Aquí tengo el seno de la diferencia de dos ángulos, cuando los ángulos se restan. El seno del ángulo doble, el seno del ángulo triple, del ángulo cuádruple, el seno del ángulo mitad, ¿sí? Ya, aquí tengo la suma de los senos de dos ángulos. No es lo mismo el seno de la suma que la suma de los senos, ¿sí? Aquí es, esta suma, si lo observamos, se puede convertir en producto, en multiplicación, ¿sí? Aquí tengo el seno de la resta y esto se puede convertir en producto también. Entonces, la suma de los senos o la resta de los senos se pueden convertir en producto. Aquí tenemos las mismas relaciones, pero utilizando la función coseno. Por lógica, son igual a otras relaciones, a otros resultados, a otras equivalencias que también son identidades. Tengo el coseno de la suma, el coseno de la resta, el coseno del ángulo doble, el coseno del ángulo triple, el coseno del ángulo cuádruple, el coseno del ángulo mitad, la suma de los cosenos de dos ángulos, que se convierte en producto, la resta o la diferencia de los cosenos de dos ángulos, que también se convierte en producto, y también tenemos para la tangente.
finalmente. Tengo la tangente de la suma de ángulos, la tangente de la diferencia de ángulos, la tangente del ángulo doble, la tangente del ángulo mitad, la suma de tangentes y la diferencia de tangentes. Entonces, estas nuevas relaciones las vamos a coleccionar o adicionar en nuestro resumen de fórmulas para utilizarlas en la solución de problemas que vamos a plantear próximamente. Hasta el momento hemos conocido otras identidades que, adicionales a las identidades básicas, nos ayudarán a simplificar expresiones trigonométricas. Es todo hasta el momento. Próximamente veremos las aplicaciones.